Bismillahirrahmanirrahim. En esta presentación vamos a conocer los conceptos lingüísticos como lenguaje, lengua y los conceptos relacionados. Y asimismo vamos a ver qué característica tiene la lingüística y en específico los enfoques teóricos principalmente de esta ciencia. Como introducción, es necesario que hablemos con respecto a dos conceptos muy importantes y aclarar la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Cuando estamos hablando sobre la lingüística, estamos hablando sobre una disciplina que estudia las lenguas desde una perspectiva científica y asimismo considerándolas como una manifestación del lenguaje. El lenguaje es una capacidad propia del ser humano y que tiene una base biológica. ¿Qué es lengua? Desde esta visión desarrollada por Humboldt, la lengua está estrechamente relacionada con el pensamiento y no puede entenderse como algo rígido o como algo fijo. De hecho, la lengua surge a partir del habla y se organiza como un sistema de palabras que funciona con reglas, pero al mismo tiempo se mantiene en constante transformación a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del lenguaje. Cuando estamos, como un poco de introducción sobre esta diapositiva, cuando estamos hablando o cuando estamos diciendo a lo largo de tiempo, surge una pregunta esencial o una duda clásica, por decir, porque es una lucha clásica entre los científicos en esta área. Y decían que, ¿es un punto biológico o es un punto de naturaleza? Entonces, el lenguaje. Entonces, Chomsky tiene una opinión. Chomsky es una lingüista muy, muy famoso y también hay otras escuelas que hablan sobre este tema. De hecho, él defiende que la lingüística general debe ocuparse principalmente del saber del hablante sobre su lengua. El lenguaje es un saber, dice eso. El lenguaje es un saber por dos razones fundamentales. La primera, porque es un estado mental, y en segundo lugar, porque es consciente. Por lo tanto, es manifestable por juicios del tipo, por ejemplo, es un ejemplo nada más, está prohibido hablar al conductor. Pone este ejemplo, ¿no? Y este ejemplo es una expresión ambigua. Poco a poco voy a aclarar estos puntos. ¿Por qué dicen que el lenguaje es un saber? Con esto quiere decir que primeramente el lenguaje no es solo sonidos y palabras o palabras. En segundo lugar, es un conocimiento que tenemos en la mente, es un saber implícito. En tercer lugar,
Además, somos conscientes de él y podemos reflexionar sobre el lenguaje. De hecho, por estas dos razones que ya estamos viendo, podríamos saber ahora qué quiere decir que se prohíbe hablar al conductor. Es una expresión ambigua. Ya supimos que es un estado mental, supimos que es consciente y reflexionable. Ahora, aquí no están diciendo que está prohibido hablar al conductor. Por ejemplo, ahora yo estoy sentado, estoy hablando, pero estoy leyendo también al mismo tiempo esta frase. Y eso no quiere decir que yo no tengo que hablar con el conductor. No, no, no. Eso está indicando, está sabiendo, está haciéndole el saber al individuo que yo estoy diciendo solamente una frase, no estoy diciendo que él no tiene que hablar con el conductor, no, aquí no estamos manejando ni nada, solamente estoy informando. De hecho, eso se llama saber. Y estoy hablando sobre la frase, o sea, sobre está prohibido hablar al conductor. No usar la frase. Eso se llama juicio metalingüístico. Bueno, en los pacientes afásicos, quienes tienen una alteración en el lenguaje, tanto posterior como anterior o fluente o no fluente, manifiestan este tipo de problema. No podrían darse cuenta o no entienden juicio metalingüístico. Ahora, ¿qué quiere decir con esta frase está ambigua o cualquier tipo de este tipo de frases? Una expresión es ambigua cuando puede entenderse de más de una manera. En palabras más simples, más sencillas, podríamos decir que no están prohibiendo nada. Solo están usando la frase como un objeto de análisis o decir algo por decir, sin consecuencia. Eso es metalinguaje y lenguaje hablando sobre el lenguaje. Por ejemplo, yo digo, este verbo está en pasado, pero ninguno de estos dos verbos se han conjugado en pasado. Este verbo es. No estoy hablando, no estoy diciendo fue. No. De hecho, yo estoy hablando con lenguaje sobre lenguaje. Asimismo, podríamos decir que el hablante o quien habla produce lenguaje al unir las palabras siguiendo ciertas reglas que tiene en su mente. Aquí hay algo muy clave. Cuando hablamos, no escogemos al azar. Y asimismo sigue reglas internas, y me refiero a reglas internas como reglas gramaticales, sintácticas, etc., que no hemos aprendido conscientemente. Por ejemplo, yo digo, el niño come manzana, o cualquier hispanohablante. Yo no soy hispanohablante, o cualquier frase que sea. Pero nunca diría, niño, él come manzana, él. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya sabe el orden correcto, aunque no podemos explicarlo con reglas gramaticales formales. Eso es lo que se llama conocimiento interno de la lengua. En algunos pacientes afásicos, en específico pacientes afásicos posteriores o fluentes, se caen aquí también. O sea que no tienen conocimiento interno de la lengua.
Bueno, de hecho, Chomsky, si regresamos a la enfoque que tiene, que se llama enfoque mentalista, considera que el lenguaje es una capacidad mental innata que es propia del cerebro humano. Y todos los seres humanos, todos nosotros, nacemos con una facultad del lenguaje que les permite desarrollar de manera natural, sin necesidad de enseñanza formal, pero mediante o por o vía la aplicación de reglas mentales. Así que estamos viendo que existe una escuela o un enfoque o una perspectiva mentalista, existe un enfoque cultural social. Antes de empezar a hablar sobre este enfoque, vamos a poner un ejemplo. Desde este punto de vista de Chomsky, el lenguaje puede entenderse como una capacidad mental. Por ejemplo, un niño aprende a hablar sin clases formales. Comete errores. ¿Por qué? Porque busca las similitudes. Eso indica que es un estado mental. Por ejemplo, el niño, en lugar de decir, por ejemplo, mm, yo sé, dice yo sabo. O quienes, por ejemplo, en mi caso en específico, cuando quería aprender idioma español, varias veces o sea, se me ocurrió esos errores, salieron esos errores. En lugar de decir yo sé, dice yo sabo, en lugar de decir yo sé. O cuando quiere conjugar el verbo de pasado, decir, por ejemplo, yo supe, dice yo sabí, ¿sí? Siguiendo o persiguiendo las reglas gramaticales. Lo que demuestra que en el niño aplica reglas mentales o reglas gramaticales y no que solamente repite las frases. Regresando al tema, enfoque cultural social dice que las lenguas son creaciones sociales y culturales que se desarrollan en comunidades específicas. No solo depende de la mente de la mente de individuos, sino también de la historia, la cultura, el contexto social, por lo que varían y cambian con el tiempo. Por eso, hay un ejemplo, quizás espero que no me tomen a mal. Aquí estamos en una área científica, no quiero que piensen que estoy diciendo cosas tonterías o feas, no, de ninguna forma. Solamente es un ejemplo para que quede bien claro lo que es facultad o enfoque cultural social. Eh, este enfoque depende del contexto social, de la cultura. Por ejemplo, en México, cuando yo estoy utilizando un verbo coger, se refiere a una actividad sexual. Pero esta mismísima palabra, cuando se utiliza en España, coger, es decir, tomar, retomar, es una acción de apoyo. Por eso se dice que las, digamos, formas de estudiar del lenguaje varían. Se puede estudiar desde la mente, que sería una ciencia de psicolingüística o neuropsicología, o desde la sociedad, que sería sociolingüística o en la ciencia de antropología. Perdón. Podríamos decir también, agregando, es muy importante que las personas expresan sus ideas y emociones principalmente a través del sonido. De hecho, hay que tomar en consideración que el lenguaje principalmente es oral, no es escrito.
hablamos antes de escribir. Hay lenguas sin escritura. Asimismo, la escritura es una representación secundaria del lenguaje. Por ejemplo, un niño de 4 años ya aprendió a hablar antes de escribir. Una persona analfabeta, a pesar de que no puede escribir, pero puede hablar. Eso quiere decir que el lenguaje es social, lo que, bueno, ellos están indicando. De hecho, así podríamos decir que cada comunidad tiene su sistema propio del lenguaje o idioma. Y podríamos aclarar que el lenguaje es capacidad humana que es individual, lengua o idioma es sistema concreto que usa una comunidad. Por ejemplo, lenguaje es capacidad general, lengua sería como español, no sé, náhuatl, árabe, francés, etcétera, etcétera. De hecho, la lengua es un sistema social. Quienes están creyendo que o sea, lengua es como un aprendizaje cultural social, dicen que la lengua es un sistema social. No pertenece a un individuo, sino a la comunidad. Y asimismo, los significados existen porque todos los compartimos. Por ejemplo, cuando yo digo mesa, significa lo mismo para usted que para su servidor. ¿Por qué? Porque la comunidad lo acuerda así, de esta forma. Y lo importante es el cerebro individual, sino el sistema de signos compartidos. Bueno, asimismo, podríamos decir que el lenguaje es una institución social. ¿Qué quiere decir con esto? Las personas que están de acuerdo con el enfoque sociocultural dicen que el lenguaje es una institución social. Quiere decir que no depende de una sola persona y existe porque una comunidad la comparte y la mantiene. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el dinero, las leyes, la educación y también la lengua. Por ejemplo, yo diría solo, ¿qué significa una palabra? ¿Cómo se conjuga un verbo? Conjuga un verbo. Pues la sociedad me enseña, la familia, la escuela, la calle, los vecinos. Asimismo, se distingue de otras instituciones como políticas, como jurídicas, aunque la lengua es una institución social, pero no funciona igual que la política, el derecho, las normas legales. ¿Por qué? Porque no fue creado deliberadamente por una autoridad. Y así nadie inventó, por ejemplo, el idioma español. Por ejemplo, otras instituciones ponen una ley. Y eso se puede cambiar por los directores, por cualquier cosa. Pero la lengua cambia lentamente y espontáneamente con el uso. De hecho, el uso tiene que ver con la sociedad, no con ninguna ley o no. La sociedad quiere utilizar de esta forma, entonces durante de un largo plazo cambia el sentido de la palabra. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Eso quiere decir que la lengua no es una lista de palabras, sino es un sistema organizado de signos. Un signo lingüístico tiene significante y significado. Significante, es decir, los sonidos o la forma.
El significado sería la idea o concepto. Por ejemplo, yo digo a. Esto, el sonido, es decir, significante de una palabra. ¿Pero qué significa mamá? Mamá es un concepto. Además de el valor de cada palabra que depende de su relación con las demás, por ejemplo, yo digo el ejemplo anterior, mesa. Esta mesa tiene sentido porque no es silla, sino es mesa, o sea, con 4 patas y pues tiene una característica específica, etcétera. Tampoco es cama, es mesa. De hecho, los pacientes afásicos aquí también se caen y porque semánticamente se equivocan. Bueno, es comparable con la escritura. ¿Qué quiere decir? Es muy interesante este punto. Porque, porque ellos que están de acuerdo con esta idea dicen que la lengua es comparable a otros sistemas de signos, por ejemplo, escritura, lengua de señas, no sé, normas de cortesía, como saludar, cuando eso se puede comparar. Lengua se puede comparar con estos, digamos, estas normas, por decir. Y todos estos son sistemas de signos y que transmiten significados y que son aceptados por una comunidad. Por ejemplo, hay algunos países árabes en Medio Oriente, si no me equivoco, son Imarat. Cuando están, o sea, quieren besarse, se besan por, o sea, punto de nariz. O sea, se ponen el punto de nariz y ya. Y eso es una ciencia que se llama semiótica o estudio de los signos, lo que menciona. Por último, la lengua es más importante que esos otros sistemas. ¿Por qué? Porque primeramente es universal y todas las sociedades tienen que hablar, o sea, y tienen una lengua. Es primaria y existe antes que la escritura. Y también permite crear y explicar otros sistemas. Cualquier sistema se requiere a explicación que es vía lenguaje y vía lengua. Bueno, aquí este personaje, Roman Jakobson, ¿qué hizo? Fue un lingüista muy famoso que estudió el lenguaje como un acto de comunicación. Para él, hablar no es solo decir palabras, sino es transmitir informaciones, transmitir información, expresar emociones, influir en otros, mantener el contacto, jugar con el lenguaje, etcétera, etcétera. Por eso propuso las funciones del lenguaje. Ahora que supimos esto, vamos a ver qué quiere decir con las funciones del lenguaje. ¿Qué significa visión comunicativa? La visión comunicativa, según él, significa o lo ve como un proceso donde hay o sea, es un sistema. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, contexto, código y canal. Más adelante veremos. Es muy importante que tenemos en consideración que el lenguaje se analiza según para qué se usa, no solo cómo está estructurado. De hecho, él habla sobre las funciones del lenguaje. Por ejemplo, dice las funciones del lenguaje son las intenciones del hablante cuando está produciendo un enunciado. Cada vez que estamos hablando, priorizamos una función.
aunque las demás también están presentes, pero estamos enfocando sobre una. Habla sobre función referencial, que sería como informar. Se centra en el contenido del mensaje. Por ejemplo, yo digo la evaluación neuropsicológica, perdón. La evaluación neuropsicológica dura 2 horas. Estoy informando algo. Función expresiva o emotiva, que habla sobre emociones. Se centra en el hablante y lo que se siente. Por ejemplo, estoy muy nervioso por el examen. Función conativa o apelativa, que está influyendo en el receptor, o sea, quien recibe. Más adelante veremos esas expresiones. Busca provocar una respuesta en quien escucha. Por ejemplo, yo digo, cierra la puerta, por favor. ¿Qué intención tengo? Influir o dirigir la conducta de alguien más. Función fática, que mantiene el contacto y sirve para iniciar, mantener o cerrar la conversación. Por ejemplo, estoy platicando y luego pregunto, oye, ¿me escuchas? Esta intención es comprobar el canal también. Función metalingüística, hablar sobre o del lenguaje. Se usa para cuando queremos explicar el código. Por ejemplo, digo, este verbo está en pasado. Ok, está bien. Estoy hablando sobre el lenguaje, no estoy hablando sobre el verbo en el pasado. ¿Por qué? Porque estoy diciendo está. Esta es la primera, el primer, digamos, verbo conjugado en singular. La primera persona singular. O la tercera. Perdón, es la tercera persona en conjugación del verbo estar en singular. No es plural. Estoy, estás, está. Entonces estoy hablando sobre estar cuando está ya conjugado el verbo. Función poética, que se centra en cómo está construido el mensaje. Por ejemplo, yo estoy diciendo, cuando te vi en aquella noche, estabas brillando como la luna cuando está completa. Esto es, o sea, sé perfectamente que nadie podría ser como una luna, pero estoy utilizando una función poética. Desde luego, un paciente puede conservar algunas funciones y perder otras funciones debido a las alteraciones neuropsicológicas, como por ejemplo el lenguaje, que es muy, muy importante sobre, digamos, este tema. Considerar esto sobre este tema, que esas funciones tienen una amplia relación, estrecha relación con la neuropsicología. Bueno. Mismísimo lingüista Jacobson dice que cuando estamos hablando hay 6 factores que si perdemos un factor ya no podríamos tener una conversación completa. De hecho, los pacientes afásicos no fluentes siempre les falla o tienen problema para estar dentro de esta categoría. O sea, pierden un factor, absolutamente. De hecho, no tiene sentido lo que están diciendo. Perfecto. El primero es, el primer factor es remitente, es emisor. ¿Qué es emisor? ¿Quién habla? En este caso, yo. Yo soy, ahora es emisor o es remitente. Destinatorio. Usted que ahora está escuchando es receptor o destinatorio. El mensaje es lo que estoy diciendo ahora, que es sobre el lenguaje. Eso es mensaje. El canal
lo que está percibiendo o lo que está recibiendo ahora. El canal, por ejemplo, sería su oído y también vía una aplicación, YouTube, etcétera, etcétera. El código, yo estoy hablando sobre los signos. Por ejemplo, estoy diciendo paciente afásico, verbos, gramática, lenguaje, lengua, idioma. Esos son códigos que tienen que ver con esta ciencia. Y por último, el contexto. El contexto es el mensaje, pero el mensaje no solamente es lo que usted está escuchando, sino es la realidad que existe y que este mensaje dentro de este contexto tiene un significado. De hecho, si fuera en un lugar, por ejemplo, en Facultad de Medicina, hablando sobre el lenguaje, el contexto no coincide. Pero ahora sí coincide porque estamos hablando sobre el lenguaje con quienes están estudiando lenguaje. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Muy bien. Aquí tenemos algo muy importante. No puedo regresar. Vale. Vamos a hablar sobre la ciencia de lingüística. ¿Es una ciencia naturales es una ciencia natural o es una ciencia cultural? La lingüística es una ciencia en la medida en que produce conocimiento comprobable por la recolección de datos, la descripción o su descripción, su clasificación y la explicación. Las lenguas y el lenguaje no son científicos por sí mismos, o sea, que lo científico es la teoría o el enfoque del investigador quien quiere analizar, o sea, el producto. Bueno, tradicionalmente se distinguía entre ciencias naturales y culturales y esto, distinción no depende del objeto de estudio, sino del método científico que se utiliza. De hecho, Bungé dice que lingüística es una ciencia que se define por su capacidad de plantear problemas, formular hipótesis, someterlas a falsación, etcétera, etcétera. O sea, se ve como una ciencia de esta forma. La lingüística no se justifica como ciencia cultural, sino como una disciplina científica por su forma de investigar y investigación y cómo explica los fenómenos del lenguaje. De hecho, hay dos maneras clásicas de entender qué es el lenguaje. Históricamente, el lenguaje se había explicado desde dos grandes enfoques y ahora vamos a revisar. El primer enfoque era de esta forma que decía el lenguaje es como un producto cultural. El lenguaje se concibe como algo aprendido que transmite socialmente la información. Esta teoría se enfatiza en la comunicación, la interacción social, la cultura, la historia. Por ejemplo, yo digo, el lenguaje existe para comunicación. Ese enfoque es incompleto porque ahora veremos. El lenguaje, segundo enfoque. El lenguaje es como capacidad biológica. Eso es un enfoque moderno.
Las teorías lingüísticas más recientes, en específico desde la lingüística generativa y la neurociencia cognitiva que se ven de esta forma, dicen que el lenguaje es, antes que nada, una capacidad biológica del ser humano. Eso quiere decir o significa que está anclado en el cerebro, tiene bases neuronales específicas, sigue principios estructurales propios y no depende únicamente de aprendizaje cultural. El lenguaje se desarrolla, sí, es cierto, pero no es, o sea, no se inventa desde cero en cada cultura, no es así. De hecho, vamos a ver las escuelas lingüísticas. Existen tres escuelas importantísimas que hablan sobre, digamos, lingüística y que cada una de ellas tienen su propia idea dependiendo del enfoque que trabajan en diferentes áreas de investigación sobre lingüística. Por ejemplo, si yo digo léxicamente o morfoléxicamente, no sé qué, la idealista dice algo, comunicativa dice algo, interaccionista dice otra cosa. Entonces, cada de estas escuelas hablan o sea, interpretan con respecto a enfoque que tienen. Ok. Concepción idealista entiende la lengua como una manifestación del pensamiento individual. El análisis, fíjense bien, el análisis se centra en la estructura interna y las reglas gramaticales. Desde luego consideramos que el hablante es como un sujeto psicológico. El uso cotidiano, el contexto social, la historia del lenguaje, o sea, de la lengua, y para ellos no son importantes, o sea, reciben muy poca atención. No les importa ya que está fuera de de su intención. O sea, ¿por qué? Porque ellos están buscando otra cosa. Vamos con concepción comunicativa. Concibe la lengua como un instrumento de comunicación y que la función que tiene principalmente es la transmisión de información. De hecho, aquí en esta escuela, la lengua se estudia como un sistema relativamente autónomo que se enfoca en la organización de sus elementos para, para que garantice la comprensión. De hecho, deja en segundo, digamos, plan los factores sociales e históricos, porque no les interesa. Vamos con concepción interaccionista que pone el énfasis en el uso real del lenguaje y la interacción entre los hablantes. De hecho, la lengua se entiende inseparablemente del contexto social e histórico. Y el análisis une extensiones sociales, psicológicas e históricas, pensando el lenguaje como una práctica social dinámica. De hecho, vamos a ver un concepto muy importante, que la relación que pudiera existir entre la lingüística y la gramática. La lingüística y la gramática ambas son disciplinas que son relacionadas, pero no son equivalentes. La lingüística estudia el lenguaje en general, tal y como, o sea, así que manifiesta. Pero a partir de los datos, a partir de teorías, a partir de las hipótesis, sin un fin normativo. En cambio, la gramática se ocupa del funcionamiento.
de una lengua particular que describe las reglas y las estructuras de esta lengua. De hecho, aquí estamos viendo, cuando estamos hablando sobre unidades y niveles del análisis lingüístico, estamos viendo se puede discutir con unidades o con niveles. Lo que a mí personalmente me interesa y me gusta más es los niveles. ¿Por qué? Bueno, no que no son importantes de ninguna forma. En ciencia no decimos cuál es mejor. En ciencia solamente decimos depende del objetivo específico que alguien define. De hecho, si yo defino, voy a trabajar con concepción interaccionista, ya me estoy dando cuenta con qué voy a trabajar. De hecho, la lingüística, bueno, comienza por identificar y describir las unidades del lenguaje y que responde qué tipos existen, cuántos son y qué características tienen, etcétera, etcétera. Antiguamente reconocían que el lenguaje es sonoro y significativo. Fíjense bien. Es decir, se manifiesta como sonidos que expresan significados. Anteriormente habíamos hablado. Se distinguen unidades sin significado, es decir, sonidos que diferencian significados. Vale. Unidades con significado, como morfemas, como palabras, grupo de palabras, etc. Esta organización se explica mediante, digamos, doble articulación del lenguaje. ¿Qué quiere decir doble articulación del lenguaje? La primera es la articulación digamos, el primer segmento, ¿no? Que está formado por unidades con significado. Y el segundo es unidades sin significados. Ahora, las unidades lingüísticas se organizan en estructurales que serían fonemas, sílabas, están viendo, morfemas y frases, y asimismo funcionales que serían sujeto, predicados, complementos o complementarios, como por ejemplo objetivo directo, indirecto, etcétera, etcétera. Y asimismo, en niveles de análisis, que es fonológico, morfológico y sintáctico. Vamos con niveles de análisis. Niveles de análisis quiere decir que estamos hablando sobre fonológico, que sería fonemas y sílabas. Morfológico, que es morfemas y palabras. Y sintáctico, que sería frases y unidades funcionales. Esos son unidades y, digamos, niveles de análisis del lenguaje. Vamos a revisar rapidísimo, concluyendo que el lenguaje es capacidad innata del hombre para comunicarse. Fonética y fonológica estudia el significante de la lengua. Morfología es clasificar y definir las unidades significativas de palabra. Sintaxis sería lo que estudia cómo se combinan las palabras en agrupaciones. La fuente fue este libro. Es un libro extraordinario y que explica de manera óptima. Y cualquier dudas, preguntas, ahí me pueden escribir, tanto en correo electrónico como ahí abajo del canal el comentario. Muchísimas gracias, que tengan excelentísimo momento.